Hola, quería compartirte una reflexión. Por lo general, nosotros consideramos que una persona es la persona física, la que vemos. Decimos, esta es una persona, y nos imaginamos un hombre o una mujer con todo su cuerpo, todo lo que contiene lo que nosotros entendemos por persona, pensando que es lo físico, sus ojos, su pelo, su nariz, su cuerpo, sus brazos, sus manos, sus piernas. Pero es un concepto apresurado, es muy común, pero no es exactamente lo que significa una persona. Persona significa lo que es, ¿sí? Su ser, todo su ser, su forma de hablar, sus pensamientos, ¿sí? Su carácter, si es una persona alegre, simpática, inteligente, que habla bien, que habla mal, todo eso compone lo que es la personalidad, por eso es persona. La Biblia nos habla en un momento que hemos sido hechos a la imagen de Dios, y mucha gente se confunde o no entiende esas palabras, y no es tan difícil de entender. Cuando la Biblia dice que hemos sido hechos a la imagen de Dios, no se refiere a una imagen física, sino a la persona de Dios, que hemos sido hechos semejantes a la persona de Dios. O vuelve la otra confusión. Cuando decimos que Dios es persona, viene a nuestro pensamiento que una persona es un ser humano con cuerpo, como hablamos, con brazos, con piernas, con ojos. De Dios no podemos saber si tiene una fisonomía. La Biblia habla de que en muchos momentos hombres de Dios han visto la figura o de alguna forma la apariencia de Dios, pero que es imposible hablar de su rostro, por ejemplo, que es una luz inaccesible, que es difícil estar delante de Él y quedarse quieto o quedar vivo, ¿sí? Pero el asunto es que tenemos que entender que Dios, así como el ser humano fue hecho a la imagen de Dios, por la personalidad que Dios le dio, porque nos dio aliento de vida, porque llegamos a ser una persona cuando Él habló y le dijo a ese barro, cuando Él formó al hombre del barro, como dice el Génesis, formó el cuerpo del ser humano, podríamos decir, del barro, y Él sopló vida y le dio aliento de vida, y dice que le dio vida y le dio personalidad, y lo hizo semejante a Él, pero en su persona, en su ser interior. O sea que la persona, nosotros tendría que llevarnos a pensar que es el ser interior, el espíritu, el alma de la persona, lo que lo hace una persona que habla, sabemos cómo habla, cómo piensa, si bien hablamos por las cuerdas vocales y por todo lo que tenemos físico, pero toda esa expresión de nuestras palabras, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que creemos, de lo que rechazamos o de todo nuestro pensamiento filosófico o lo que sea, tiene que ver con la personalidad, y es lo que está dentro nuestro. Es muy simple con este ejemplo. Cuando nosotros vemos un cuerpo, por dar un ejemplo, yo puse fotos de Michael Jackson como para tomar como una imagen de una persona popular. Si nosotros vemos a Michael Jackson lamentablemente fallecido, lo vemos su cuerpo. Si nosotros viéramos a esa persona, a ver, vuelvo a decir persona como sabemos decir nosotros, a ese ser humano, a ese cuerpo de ese ser humano, en ese ataúd, si nosotros quisiéramos saber si esa persona canta bien, canta mal, es alegre, simpático, sabe bailar o no sabe bailar, si nunca lo hubiéramos visto, ¿podríamos haber sabido que él era así? No. Sabemos que es así, que fue una persona que cantaba bien, bailaba bien y hizo muchas actuaciones, un buen artista, porque lo vimos moverse, y no por su cuerpo solamente, porque dentro de él había ese mover, ese sentir, esa habilidad para hacer todo lo que hacía. Entonces, esto habla de que eso es la persona, lo que lo impulsa de adentro hacia afuera para de alguna forma utilizar ese cuerpo. Cuando hablamos de Dios, mucha gente dice, no, pero ¿cómo vamos a decir que Dios es persona? ¿O cómo puede ser si nunca lo vi, que Dios exista? Porque Dios es espíritu, justamente. No está encerrado en un cuerpo físico que hace lo que nos limita, por ejemplo, los seres humanos, estar en este cuerpo y no estar en todos lados o en donde inmediatamente nos necesitaran. No podríamos volar de un lugar a otro porque tenemos cuerpo. Pero Dios sí, porque es espíritu, por eso Él puede estar en distintas partes en el momento, o puede por su Espíritu Santo justamente estar en cualquier lugar porque es espíritu. Entonces, eso no significa que Dios no sea persona,
que Dios no escuche, que Dios no hable, que Dios no piense, que Dios no actúe, porque no lo vemos o porque es espíritu. Dios es una persona, por eso hablamos que es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo se nos reveló, sí, el Hijo se nos reveló en carne, porque Jesús vino, se hizo como nosotros, nació de una mujer, tuvo cuerpo y lo pudimos ver, y la Biblia dice que es la imagen del Dios vivo. El único que nos dio una imagen de Dios Padre fue Jesucristo. Pero fíjense qué curiosidad, cuando hablan de que Él es la imagen del Dios vivo, no se refiere a su físico. Nosotros siempre interpretamos que es el físico. Cuando dice que Jesús fue la imagen del Dios vivo, se refería a su personalidad también. De que Jesús mostró todo amor, toda bondad, mostró los milagros de Dios, mostró todo lo que tenía que ver con la personalidad del Padre, pero no por su físico. Su físico tuvo que estar aquí para caminar entre nosotros y para hacer el plan y cumplir el plan que Dios tenía, que era morir en nuestro lugar y cumplir la voluntad del Padre. Pero luego ascendió a los cielos y ya no podemos hablar de que Jesús de la misma forma, ¿sí? Si bien subió al cielo con un cuerpo glorificado, transfigurado, en un ser inmortal, pero no podemos ya ni verlo ni hablar de Él por su imagen física, sino por su imagen espiritual, por lo que Él nos dejó. Si bien se fue al cielo físicamente, sí, en un cuerpo inmortal, pero de Él lo que nos tiene que quedar es su imagen, lo que Él dio, lo que Él enseñó, lo que nos reveló, para que nosotros siguiéramos su ejemplo y seamos ahora la imagen de Jesús. Así como recibimos la imagen del Padre cuando nos creó y nuestra imagen fue desvirtuada por la desobediencia, el pecado, ahora la imagen de Jesús. Cuando vino Jesús, vino a mostrar cómo ser el verdadero hombre, verdadero ser en esta tierra, para que todos sigamos su ejemplo y nos hagamos a la imagen de su Hijo Jesús. Cuando tú crees en Él, la imagen de Cristo, porque aceptas a Cristo, aceptas su personalidad, podríamos decir, aceptas su forma de ser, que es amor, que es bondad, que es paz, aceptas y entra en tu vida el Espíritu Santo. Entonces la imagen de Jesús viene a tu vida a formarse. Entonces empiezas a ser una persona diferente y te empiezas a parecer a Jesús, pero no en lo físico, nuevamente te lo digo, sino en lo espiritual. Empiezas a ser un ser a la imagen de Jesús en tu ser interior. Ojalá, querido amigo, este ejemplo, esta palabra te haya servido para entender un poquito más a Dios, para entender un poquito más de Cristo y para entender un poquito más del ser humano, de lo que somos y a lo que tenemos que apuntar. No a nuestra apariencia física. Si bien es importante cuidarnos físicamente, pero lo más importante es lo que hay dentro tuyo. Y lo que va a permanecer un día cuando dejes este cuerpo va a ser lo que hiciste dentro tuyo, en tu ser interior, en tu espíritu. Si Dios está en vos, sabes que esa vida va a permanecer para siempre y va a estar para siempre con tu Dios, con tu Creador. ¿Sí? Bueno, querido amigo, ojalá estas palabras te sirvan de ánimo, de aliento, para que lo busques a Dios de todo corazón, para que te puedas entender vos mismo como ser humano, entender a Dios por lo que Él es y poder tener una vida mejor, plena de paz, de seguridad y de comunión con Dios y con tu prójimo. Que Dios te bendiga.